mundo, que quiere escuchar de la palabra de Dios, y vamos a hacer una oración para comenzar con esta palabra, con este estudio. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos tiene un día más en este lugar, Padre Santo, su casa de oración, Señor, para aprender más de su palabra, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Venimos todos juntos, Señor, con un corazón humilde, Señor, para aprender más de usted, para recibir guianza de usted a través de su Espíritu Santo, Padre. En este momento, Señor, le pido que prepare mente y corazones, Señor, para recibir esta palabra para edificación, Padre Santo, porque la meta no es herir a nadie, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo tome control de esta palabra, Padre Santo, para que sea de bendición para cada uno de los que nos encontramos aquí. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como todos saben, estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Otro en mi lugar tal vez cambiaré la prédica porque hay visitas, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Si hace falta Biblia, no sé si ya tengan Biblia. Vamos a estudiar, hemos estado estudiando versículo por versículo el libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 1, Romanos 1, a partir del versículo 21. Es palabra dura, pero eso es lo que sigue, ¿verdad? Es que vamos a tocar muchos textos bíblicos, pero no pierda Romanos 1, que vamos a estar volviendo a él. Entonces, Romanos capítulo 1, dele play, hermana, para evitar cualquier ruido. 21. Amén, cuando estén ahí, Romanos 1, 21. Amén, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí lo vamos a dejar. Lo primero que vamos a ver aquí, el 21, ya habíamos visto el poder del Evangelio, que es para salvación de las almas, para salvación de nosotros, en los versículos anteriores, que no nos avergonzábamos del Evangelio porque era poder de Dios. Habíamos visto también que Pablo estaba dispuesto a predicarles a los romanos y a las naciones, y nosotros somos parte de esas naciones, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el estudio. Hoy se llama la estupidez del hombre. ¿Qué? Amén. La estupidez del hombre. Porque vamos a ver lo que quiere decir necio. Nosotros vemos que por toda la palabra de Dios nada más escuchamos la palabra necio, pero necio es sinónimo de estupidez. Dice necio, carece de sabiduría, es ignorante, es estúpido, es imprudente. También la palabra simple. Una vez a mí me dijeron que no fuera simple y yo di cuenta, me di que me habían ofendido. Hasta hoy el día que estaba haciendo el estudio dije, wow, me descalificaron. Dice, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de creer en Dios por las obras que nosotros vemos. El mundo invisible fue el que hizo al mundo visible. Entonces, cada que nosotros nos vemos el uno al otro, que vemos el cielo, la tierra, el mar, las aves, todos los seres vivos que habitan, eso es la prueba de que Dios existe, y está escrito en la palabra de Dios. Dice en el 20, que es el último versículo que estudiamos la vez pasada, ahí mismo en Romanos 1, pero el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí dice, pues habiendo conocido a Dios no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Envanecieron es sentirse orgulloso o satisfecho de sí mismo, a menudo de manera excesiva o injustificada. Vamos a ver qué dice Proverbios 16-18 en el Antiguo Testamento. Amén, cuando estén listos. Ya les digo, sinónimo de necio es estúpido, tonto, insensato, simple y todo eso. La Biblia la tradujeron personas muy estudiadas y muy educadas. Y cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que en realidad no conozco mi propio lenguaje, mi propio idioma. Cuando nosotros nos vamos al diccionario, es cuando nos damos cuenta en realidad qué quieren decir cada una de las palabras que nosotros usamos cotidianamente. Necio para mí era simplemente cuando uno se pone terco, pero ese solamente es el síntoma de ser necio. Que cuando uno se pone terco es el síntoma. ¿Qué es lo que pasa con el necio? Que le digan lo que le digan no va a entender. Así le estén poniendo el color amarillo enfrente, va a decir que es otro color. Y usted le va a decir, no, tal color es otro, y él no va a entender razones. Esa es una característica del necio. Y como uno se pone terco, cuando habla de un necio, uno piensa que es alguien terco, aferrado, ¿verdad? Pero tiene todo esto, falta de conocimiento. Una de las mejores armas de Satanás hoy en día es la ignorancia. Si nos tiene ignorantes, nosotros vamos a caer en su trampa. No vamos a luchar por nuestra alma, porque nuestra ignorancia no nos deja ni siquiera ver que tenemos un alma. Nuestra ignorancia nos hace pensar que Dios no existe, sobre todo cuando vienen los problemas encima y que nos sentimos solos. Es muy fácil decir no existe Dios. Dice en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Soberbia, mis hermanos, es otro sinónimo de envanecerse. Vamos a ver qué dice en Mateo 11:29, sin perder Romanos. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén, cuando estén listos. Dice, estas son palabras del Señor Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros dejamos de ser orgullosos, soberbios, nosotros estamos imitando a Jesús, y esto tiene promesa. Si nosotros somos humildes en vez de soberbios y sentirnos que nosotros podemos hacer todo sin Dios, nosotros hallamos descanso para nuestras almas. Muchas veces nosotros queremos riquezas, y unos, en los peores casos, se van a la delincuencia, porque ahí les rinde más, les pagan. Como es algo ilícito, pues los salarios son altos, y de esa manera quieren enriquecerse.
poniendo en riesgo su libertad y poniendo en riesgo su vida. Otros a trabajar jornadas hasta de 14 horas, fui uno de ellos, en Estados Unidos, porque queremos producir, queremos rápido tener los beneficios. Y algo muy característico, que cuando recién llega uno al otro lado y le dicen cuánto le van a pagar, todo lo convierte uno en pesos, como si se los fuera uno a gastar en pesos y se los gasta uno allá mismo. Otra de las cosas es esclavizarnos, no agarrar días de descanso, trabajar muchas horas extras y estar trabajando, cambiando nuestra salud por dinero, para después tirar el dinero para recuperar nuestra salud. Es un círculo vicioso, cuando en realidad debemos de poner nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en Dios. Y de repente, quién sabe, pero de repente le vienen bendiciones de algo que usted ni esperaba. No sé a quién le ha pasado, que de repente le aparece un dinerito con el cual ni contaba ni lo trabajó, simplemente le llegó por cualquier motivo, ya sea sorteos, ya sea que a alguien le dio ese dinero por alguna situación, alguna tratada que usted ni siquiera pensaba que podía ser, sin embargo le cae ese dinero. Hay 1000 maneras. Cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, hay 1000 maneras. Compra un pedazo de tierra que nadie quería y de repente se entera que vale muchísimo. Cosas así. Y no se necesita que nosotros nos hagamos esclavos del trabajo, porque cuando nos hacemos esclavos del trabajo, automáticamente se convierte en nuestro Dios. Nosotros podemos también atesorar riquezas, aún sin sacrificar la familia, aún sin sacrificar el cuerpo. La palabra de Dios dice, parafraseando, dice que más vale comer frijolitos con un alma tranquila, deshogada y feliz, que comer carne con estrés y con tanta cosa. La palabra de Dios dice, más vale un puño lleno con tranquilidad que los 2 puños llenos con sacrificio y sin darle tiempo para vivir. Dice en el 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted siente que su vida está pesada, algo está haciendo mal. Hay que ponerle ganas a las cosas de Dios, a la presencia de Dios, a aprender de Dios desde jóvenes. Cuando somos jóvenes es cuando más peligro tenemos de caer en trampas. Cuando estamos jóvenes es cuando comenzamos a conocer el mundo y que cualquier persona nos puede engañar. No se diga el enemigo, el diablo. Si conoce personas inteligentes, lo es más. Tiene muchos años tratando con el ser humano y nos conoce a la perfección. Y sobre todo lo conoce a usted, me conoce a mí. Sabe cuáles son nuestros puntos débiles, con qué batallamos, y Él todo el tiempo va a procurar atacarnos en esos lugares que ya sabe que batallamos, que ya sabe, por ejemplo, algún trauma, alguna mala vivencia, algún afán, y Él nos va a tratar de dar eso. Incluso es tan listo que cuando Dios lo va a bendecir a usted, Satanás se la ofrece antes, pero de una manera que peque contra Dios. La bendición ya está preparada, solamente es esperar, pero Satanás siempre va a llegar a decirle: haz fraude, roba, sorprende a tu prójimo, gánale el tirón, róbale al patrón que al cabo tiene mucho y se va a dar cuenta. Cositas así. El enemigo es muy listo, muy sutil, que al cabo todos lo hacen. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Vamos a Salmos 138:6. Como le repito, para el humilde hay promesa. Salmo 138, casi al final, porque nada más son 150. Versículo 6.
Dice, se envanecieron. Y cuando uno se envanece, Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros nos envanecemos. Amén, cuando estén listos. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende? Dice, mas al altivo mira de lejos. Y nosotros queremos tener a Dios cerca de nosotros o lejos. Entonces no nos conviene ser orgullosos, pensar que nosotros podemos solo sin Dios. Miren que la salud que tenemos, la casa que tenemos, la familia que tenemos, todo nos lo da Dios. Cuando nosotros tratamos de rifárnosla por nosotros mismos, Dios nos va a corregir. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, corrige. Así es que si Dios ya puso la mirada en usted, créame que va a experimentar problemitas, porque de esa manera Dios habla para que le busquemos. No porque Dios quiera que nos vaya mal en la vida, sino porque de esa manera Dios llama nuestra atención. Búscame, yo tengo la solución para tu problema. Soy tu amigo. Di la vida por ti en la cruz. ¿Qué amigo va a hacer eso por ti? ¿Usted daría a un hijo para que muriera por otro? O sea, son palabras mayores. ¿Quién va a dar a su hijo por morir por un extraño? Sin embargo, nuestro Padre Celestial dio el suyo. No podemos tener más amor. Dice que Dios es como una madre que no abandona a su hijo. En la máxima expresión que nos pone la palabra de Dios en amor es el amor de una madre. Pero todavía dice, y si ella te abandona, yo no. O sea que el amor de Dios es todavía más grande que el amor de una madre. Pero nos lo pone como ejemplo porque es el amor más grande que nosotros conocemos en la tierra. Físicamente el amor más grande que conocemos es el de la madre. El padre también nos ama, pero en el padre encontramos corrección y disciplina. En la madre es amor. Salvo algunas excepciones, ¿verdad? Porque hay veces que el papá es el bonachón y la mamá es la de la vara. Me han contado. Dice, para el humilde hay promesa de bendición. Vamos a Isaías 57:15. ¿Sí se va entendiendo lo que trato de? Isaías 57:15. Amén, cuando estén listos. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez más la promesa para el humilde. ¿Verdad que nos conviene más ser humildes que arrogantes, que soberbios, presumidos? Fíjense, decía uno que el dinero no servía para nada, pero que calmaba los nervios. Pero fíjense que cuando confía usted en Dios, aunque no tenga dinero, de todo modo está confiado. Usted no sabe de dónde. Yo la verdad desde que tengo uso de razón, he tenido dinero y no lo he tenido, pero nunca me he quedado sin comer. O sea, eso es. Y somos millones en este planeta. Somos millones. Y sabemos que hay hambre en el mundo. Pero si usted no ha pasado hambre, dele gloria a Dios, porque otros sí han pasado hambres. Mientras que los jóvenes de hoy en día tienen celulares inteligentes, Xbox y juegos de video, en otros nada más, cuando mucho un trompo, y a la nada ya con la cuerda toda remendada. O sea, debemos de agradecer lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros no tenemos de qué darle gracias a Dios, porque no conocemos otras vidas. En nuestro círculo social somos los más pobres. Entonces, en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos, estamos viendo que el otro tiene más. Dale gracias a Dios porque vas a comer, ¿qué? ¿Por los frijoles con gorgojos? ¿Por eso le voy a dar gracias?
Pero no hemos conocido uno que no tiene ni siquiera eso. Por eso en veces somos malos o no tenemos la costumbre de agradecerle a Dios esas pequeñas cosas. Aún el que está enfermo le da gracias a Dios por un día más de vida. Y si no le ha tocado conocer personas con enfermedades terminales, cada día que pasa es un agradecimiento más a Dios por un día más de vida. Y nosotros, bendito sea Dios, estamos sanos. Y los que andamos ahí cascabeleando, controladitos, gloria a Dios. Y también le tiene uno que dar gracias a Dios. Cuando uno le dicen que está uno enfermo de algo, yo digo, gloria a Dios, porque hay pastillas. Yo soy enemigo de que hasta un animalito pase hambre y sed. Soy enemigo de que una persona pase dolor. Yo le digo, la muerte como quiera, pero los dolores. Y ahorita tan barata que es la medicina, ¿verdad? 10, 20 pesos para quitar un dolor. Pero hubo unos tiempos que toda esa medicina era carísima. Usted podía pagar la consulta, pero no podía pagar las medicinas. Eran tiempos difíciles. Entonces le damos gracias a Dios porque ahorita todo lo tenemos controlado. A la nada, no en abundancia, pero en la escasez, aún así, vivimos felices. Y Dios lo que nos pide es, aquí en Romanos 1:21, es que seamos agradecidos, que le agradezcamos. La palabra Dios quiere decir creador. Y aquí les echen cara que no le agradecieron como a Dios. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Creador porque existimos, porque tenemos padres, porque tenemos hijos, porque tenemos un mundo de amigos que nos rodea. Ese es nuestro medio ambiente y de todo lo tenemos que agradecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver Isaías, ahí mismo, pero en el capítulo 2. Vamos a leer del 5 al 18. Fíjense que a uno cuando se para aquí enfrente, hay veces que Dios le da a uno palabra y también echa uno de su cosecha, pero a mí me gusta más que la misma palabra hable. Porque las palabras que yo diga, cualquiera las puede refutar y no estar de acuerdo, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Y ahí vamos a leer una promesa de Dios para nosotros. Amén, cuando estemos ahí. Fíjense bien, dice: venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. Se está hablando de gente rica. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Había riqueza. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Los ídolos, más adelante vamos a hablar
de los ídolos. Ahora vamos a ver una vez más en Romanos 1:21. Estamos hablando ahí del que se envanece, el que se siente autosuficiente. Ahora vamos a ver necio o estúpido. ¿Qué es necio? Necio carece de sabiduría, es ignorante, es estúpido, es imprudente, rechaza la sabiduría de Dios, vive de manera pecaminosa, no busca la sabiduría de Dios. Esas son las consecuencias de ser necio. Dice, veamos algunos, ahí sí le doy, a ver, vamos a ver de derecha a izquierda, esgrima. Vamos a revisar algunos textos bíblicos que hablan del necio. A ver, a la derecha, Salmos 14:1. Sigo para acá, alguien que busque Proverbios 10:1. Enseguida, uno más, Proverbios 12:15. Uno más, Proverbios 13:16. Uno más, Proverbios 14:14. Por lo pronto. ¿Me dicen amén cuando tengan Salmos 14:1? Necio, sinónimo de estúpido, ignorante, estúpido, imprudente, tonto, bobo, ciego, simple, etcétera. ¿Cuántos sinónimos hay en esa palabra? Palabra fuerte, al menos yo no la acostumbro a usar. 14:1. Amén. Amén, a ver, 14:1, el primero. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Dice el necio. Y ahí le puede poner el ignorante, estúpido, imprudente, tonto, bobo. Es el lenguaje coloquial y eso es lo que quiere decir. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que el necio es incrédulo. No cree en un mundo espiritual. Y al contrario, al que cree le llama ignorante. Al que cree en un Dios le llama ignorante. Cuando van a la iglesia, ¿qué? ¿Ya te lavaron el cerebro? En realidad nos lavan todo el cuerpo. Lo necesitamos porque todo se nos contamina. Si anda mal la cabeza, anda mal el cuerpo. A ver, ¿qué tiene por ahí? Proverbios 10:1. Adelante. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Amén. El hijo necio. Proverbios 12:15. Amén. Adelante, hermano Misael. El que camina del necio, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjense, el camino del necio es que es derecho en su propia opinión. En su propia opinión. Es cuando nosotros estamos en un error, pero a nuestro criterio estamos bien. Y si alguien nos dice algo, tú déjame, yo sé lo que hago. Y tracas nos falla. Oye, pero es que así no te conviene, yo supe que tú déjame. Yo sé lo que hago, yo tengo tantos años de experiencia. Y tras, cae. El necio en su propia opinión está en lo correcto. Proverbios 12:15 era ese, ¿verdad? Proverbios 13:16. Amén. Adelante. Todo hombre prudente procede de sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente es sinónimo de hombre sabio. La prudencia es sabia. Pero el necio manifestará necedad. Los síntomas de la necedad, la terquedad, el aferrarse a algo incorrecto, a una vida incorrecta, a ideas equivocadas. Todos nosotros vivimos nuestra vida de una manera. Y nosotros nos funciona, le seguimos.
Pero muchas veces nosotros nos vamos camino al infierno por vivir una vida que creemos nosotros que es correcta. Nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. En lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos con los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestra familia. Estábamos hablando la vez pasada de la justicia, que teníamos que analizarnos si en realidad éramos justos en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de proceder para con los demás, porque una persona injusta es abusiva. ¿Qué sigue aquí? Proverbios 14:14, ¿alguien la tiene? Adelante. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén. ¿Me repite lo primero, hermana Margarita? El necio. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Hastiado, fastidiado. O sea que el necio ni siquiera está contento como vive. Y por muy bien que esté, pueda tener buena esposa, buen esposo, buena casa, buen carro, todo está bien. Pero llega el punto en que aunque tenga, le enfada lo que tiene, porque le hace falta a Dios. Nosotros no podemos vivir felices sin tener a Dios. Dios es el que nos da el gozo, no lo que tenemos. Yo veo que muchas veces, ¿cuántos no tenemos ya televisiones con sabe cuántas aplicaciones? Aplicaciones innumerables de televisión, de películas y de todo. Y llega el punto que estamos hastiados, enfadados. Hay cientos de películas ahí, pero ya ninguna nos divierte. Empezamos a ver una y le cambiamos a ver si hay otra mejor, porque no, como que no. Esta está buena, ya la vi. Llega el punto que todo eso nos enfada. Yo recuerdo que hubo un tiempo que yo estaba muy activo, demasiado, y necesitaba un descanso. Y ya después tuve descanso, pero en exceso, y me di cuenta que el descanso también cansa. De primero anhela uno llegar a su casa y ver una película, prender la televisión, unas botanas a gusto en el sillón. Por esto trabajé. Ya después de que se hace como consecutivo, como que también es enfada. ¿Ahora qué hacemos? No sé, estoy bien enfadado, bien enfadada. Necesitamos buscarle otro significado a nuestra vida. Por eso hay que buscar de Dios. Y el sabio está conforme. Fíjense que decía, bueno, el trabajo es castigo divino. Si ya somos algo, ¿por qué seguimos trabajando? Pero en realidad Adán, antes de caer en pecado, ya tenía ocupación. Tenía que labrar la tierra cuando lo pusieron en el jardín del Edén. Si no tuviéramos trabajo y nos la pasáramos descansando, también eso sería como algo sin chiste. La verdad, yo le doy gracias a Dios que Dios nos da trabajo, nos deja batallar poquito, y de esa manera nosotros, cuando tenemos nuestros propios logros, ¿cómo nos sentimos? Tanto que batallé. Y lo valora uno más. Valora uno más lo que uno tiene, aunque sea poquito. Si no tiene grandes cantidades de dinero, pero esa semana aunque sea pintó una pared en su casa, eso ya es para tener satisfacción. Hizo un progreso. Ahí queda. Y así se va, y usted se goza con lo que va haciendo. Cualquier remodelación en su casa. Los que ya tienen carrito, que si están medio cateadona la pintura y Dios les da la posibilidad de darles una manita de gato, una pintadita, y ahí está. Todo eso. Y está uno conforme. Se goza uno. No está uno pensando en que otro tiene un carro mejor que nosotros, o que no vamos a ser felices hasta que no logremos tal casa, tal carro, tal cuenta de banco, o también no disfrutamos la vida con la idea de que no voy a ser feliz si no voy de vacaciones a tal parte, y se nos olvida disfrutar la vida mientras no vamos. Dicen en las películas del viajero, hay que disfrutar el trayecto, hay que gozarnos todos los días en el trabajo y en donde quiera que andemos, y no ser como el necio. Vamos a ver Eclesiastés 4, es decir, en el Nuevo Testamento. Caray.
Pues, sí, no, yo tampoco. Eclesiastés 4, 5 y 6. Entre Génesis y Apocalipsis. Estaba pensando en Colosenses. Amén, cuando estén listos. Eclesiastés 4, versículos 5 y el 6. Ese lo dejé para mí, para yo también colaborar. Amén, cuando estén listos. Dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Aquí es donde les digo: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea que tenemos que tener un equilibrio entre tener y disfrutar la vida. No podemos estar todo el tiempo disfrutando la vida porque hay que trabajar, pero tampoco no nos la podemos pasar trabajando, también hay que disfrutar la vida. Ni ser esclavos del trabajo, ni tampoco perezosos o holgazanes, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios también que el perezoso, dice, así vendrá armada su pobreza, como varón armado vendrá su pobreza, y al perezoso lo espera la pobreza. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Pues si pensaba doblar toda la semana. Entonces aquí estamos de acuerdo en que ser desagradecidos con Dios es malo. Ser soberbios y no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas y pensar que como vivimos está bien, y también eso está mal. Que ser necio es lo peor que nos pueda pasar a nosotros en la vida. Que debemos ser prudentes. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Y tenemos que dejar de ser necios, porque todos me incluyo, vamos en el camino de Cristo y vamos aprendiendo, y todavía nos queda a todos algo que cambiar, y tenemos que dejar de ser necios. Vamos a ir a Proverbios 1:7. Amén, ¿cuántos están listos? Amén. ¿Cómo dejar de ser necio? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros por temor a Dios dejamos lo malo. Sabemos que Dios castiga. El que no le teme a Dios y hace lo malo, Dios te va a castigar, no me importa. No tiene temor de Dios, y el castigo lo va a tener. Pero recuerda cuando Jehová iba a pasar al pueblo hebreo por al río Jordán, a la tierra prometida, pero los que fueron a exploraron por 40 días la tierra, y vieron que la tierra era buena, era de provecho, frutos grandes, o sea, tenía sus nutrientes la tierra. Pero el pueblo hebreo dudó porque había gigantes. Y dijo: no, si pasamos, o sea, no confiaron en Dios. Si pasamos, nos van a derrotar y van a esclavizar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y algunos dijeron: mejor nos dejara morir Dios en este desierto. Y se los concedió. Ninguno de esa generación pasó el río Jordán. Los que pasaron fueron los hijos. Todos los que eran menores de edad fueron los hombres guerreros que cruzaron el Jordán. Se los concedió. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decidimos. Porque las palabras que nosotros digamos, Dios las toma en serio. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso dicen que nosotros tenemos que presentarnos ante la palabra de Dios como vasos vacíos. Si llegamos pensando que nosotros ya todo lo sabemos, un vaso lleno ya no le cabe nada. Pues si está lleno, nosotros mismos estamos llenos de nuestra propia sabiduría, no le damos cavidad a la sabiduría de Dios. Porque toda la sabiduría que nos llegue de parte de Dios, si no coincide con la nuestra, la desechamos. Y volvemos al mismo camino equivocado que teníamos. Seguimos siendo los mismos necios. Entonces tenemos que tener temor a Dios y escuchar sus palabras. Dios no va a querer nada malo para nosotros. Al contrario, el enemigo, Satanás, es el que quiere matarnos espiritualmente. Y Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos. No hay puntos intermedios. O le hace uno caso al uno, o le hace uno caso al otro. Tenemos que pensar bien cuál va a ser nuestro siguiente paso. Aquí venimos nosotros a oír palabra de Dios, a fortalecernos, a cambiar nuestras ideas para agarrar las ideas de Dios, a dejar nuestra sabiduría de lado para tomar de la sabiduría de Dios e irnos fortalecidos y no venir al siguiente domingo como llegamos hoy. Hoy llegamos de una manera, pero no tenemos que ir de otra. Hoy tal vez nos venimos cansados, decepcionados, con un problema, con presiones más allá de nuestras fuerzas, pero de aquí nos tenemos que ir fortalecidos, porque de aquí nos vamos confiando que hay un Dios que dio la vida por nosotros, que día a día nos acompaña en nuestro diario vivir, y que Él solamente se aparta de nosotros cuando nosotros mismos lo corremos. ¿Y cuando lo corremos? Cuando hacemos lo malo. Porque usted cree que puede hacer lo malo y Dios no se dará cuenta. Dios está todo el tiempo en nosotros o a un lado de nosotros. Todo el tiempo. Y depende de nosotros si lo tenemos lejos, si lo tenemos a un lado, si lo tenemos en nosotros. Depende de nosotros. Dios no obliga a nadie. Usted lo invita. Usted lo invita a entrar en su corazón. Lo invita al trono de su corazón, de su vida, y que Él tome decisiones por usted. Él va a estar ahí. Usted lo rechaza, Él no va a entrar a la fuerza. Él no obliga a nadie. Vamos a ver Proverbios 3, 5 y 6. Consejos, cómo dejar de ser necio. Amén, cuando estén listos. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. ¿Con todo su corazón? Amén. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. En todos. ¿Qué quiere decir esto? Reconócelo en todo el lugar donde andes, en todos tus proyectos, en todo lo que quieras hacer. Si eres padre, si eres madre, hermana, hermano, estudiante, trabajador, patrón, compañero de trabajo, en todos tus caminos, en el deporte, en donde quiera que andemos, necesitamos poner a Dios en nuestras vidas. Dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vuelvo a repetirlo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es un buen consejo y viene de parte de Dios. Eso no lo dijo el hermano Río, está escrito en la palabra de Dios. Proverbios 3:7. Apártate del mal. Y eso no quiere decir hay que ir a la iglesia, porque aún en la iglesia podemos estar sin apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos del mal y dar buen testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es difícil, pero se tiene que cuidar.
Porque también las almas se salvan o se pierden a causa de un bueno o mal hermano, un mal cristiano, mal cristiana. Apártate del mal. Vamos a ver 1 Corintios 3:18. Ahora sí, Nuevo Testamento. Amén, cuando estén listos. Fíjense aquí. Nadie se engañe a sí mismo. Fíjense, repito. Nadie se engañe a sí mismo. Palabras del apóstol Pablo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende o sorprende a los sabios en la astucia de ellos. Pero fíjense, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo, porque el mundo no está encauzado a seguir los caminos de Dios. La sabiduría de este mundo muchas veces trae consecuencias de muerte. Fíjense, como por ejemplo yo me di cuenta, hace unos años viví, porque allá trabajaba en Las Vegas, y caminando por Las Vegas Boulevard, usted ve personas comunes, como cualquiera de nosotros, con mandiles, delantales ahí, cargados de tarjetitas, haciendo publicidad a la prostitución de hombres y mujeres. Es sabiduría humana. El gobierno lo hace legal, pero la ley de Dios lo cancela. Entonces la sabiduría del mundo, usted debe decir, es legal. La palabra de Dios dice que tenemos que hacer caso al gobierno. Sí, es cierto, pero él se refiere en pagar placas, prediales y todas sus obligaciones como ciudadano. Pero usted tiene que dejar de hacerle caso aún a las leyes del mundo cuando estas leyes comprometen su santidad con Dios. Cuando ya las leyes de este gobierno, de cualquiera del mundo, se aleja de la voluntad de Dios, usted ya no se ve obligado a cumplir esas leyes. Pero es la sabiduría humana. Ellos dicen, está bien, y el gobierno de todo quiere impuestos y nadie se escapa. Ya la última hazaña que me enteré es de que ya también cobraban impuestos hasta de las propinas a los meseros. Es un gobierno abusivo, ¿verdad? El que da propina de lo que le quedó después de pagar impuestos, y todavía el que le regalan le cobra más impuestos. Gobierno abusivo. Pero son las leyes del gobierno. Sabiduría humana, la filosofía humana. La filosofía también en las escuelas. Ya ven que están hablando de todo el abecedario de géneros cuando Dios solamente creó hombre y mujer. Vamos otra vez a Romanos 1:21 para que vean las consecuencias. En el 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y en el 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿En qué la cambiaron primero? En semejanza de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es la idolatría. Santos y vírgenes son figuras de hombre y de mujer. Dicen que la gente que confunde los sexos es porque así nacieron, porque es su naturaleza, porque tienen derechos de la sabiduría humana. Pero aquí vamos a ver que gracias a que la humanidad completa es idólatra, comenzaron a cambiar las personas.
Y tenemos que aprender a tener sabiduría de Dios y dejar de ser necios y aceptar la palabra de Dios. Fíjense aquí, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es lo que usted como ser humano tiene tendencias a pecar por su naturaleza. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ya habíamos hablado que Dios es creador. Y todo lo que hay en el mundo y ha habido, somos creación de Dios. Los seres humanos somos creación de Dios, ¿sí o no? Amén. María era creación de Dios, ¿sí o no? Amén. Los apóstoles eran creación de Dios, ¿o no? Entonces, ¿por qué les vamos a dar alabanza a la creación en vez del creador? ¿Por qué tiene que doblar rodilla a las criaturas? Y no solamente a las criaturas, porque ellos ya no existen. Ellos ya murieron y están en la presencia de Dios y no cuidan a nadie. La palabra de Dios dice que el que nos cuida es Dios desde los cielos. Ellos ya no cuidan a nadie. Y en su tiempo tampoco permitieron que nadie se les hincara. Ahora es peor todavía. Porque si ellos vivieran, ellos no permitieran que doblaran rodilla ante ellos. Pero ahora doblamos rodilla sobre la obra de las manos de artífices. Haga de cuenta que a mí me pagan para hacer una figura y usted va y se le hinca. Es lo mismo. Y ninguno de los que hacen siquiera son santos tampoco. La homosexualidad y el lesbianismo no son identidades, son pecados, como la borrachera. Y dice, no se engañen, no heredarán el reino de los cielos. Pero lo digo yo, sigamos leyendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es? Mujeres contra mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Saben ustedes qué es lascivia? Es como un deseo sexual, pero demasiado arriba, demasiado exagerado, demasiado depravado. Eso es lascivia. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Se dan cuenta que todo esto que Dios los entregó es porque la humanidad es idólatra? Y nadie está exento. Porque cuando cayó el pecado en la tierra, aún la naturaleza se cimbró, fue alterada. La naturaleza tanto de las plantas. Tal vez serían más fuertes y más altas, más grandes. Vivirían más tiempo las mismas plantas. Y nosotros, como seres humanos, ahí está. Hay veces que uno sí, ya de grandes, su ideología, su falta de sobriedad, los confunde. Pero hay niños que así nacen, niñas que así nacen, y esto es juicio de Dios. ¿Cómo se combate eso? Oración, ayuno y oración. Aún en el pueblo de Dios ha habido pastores que hijos han salido con eso y todavía lo defienden bíblicamente.
Porque como no conocen la palabra, tratan de manipularla. Hoy en día tenemos iglesias guiadas por matrimonios de mujeres. Y van familias y niños. Hay congregaciones donde son hombres homosexuales que las guían, cuando es un pecado. Han malentendido la palabra de Dios. Yo puedo ser perdonado por Dios, pero tuve que dejar de ser borracho, mujeriego, adúltero, fornicario y lo que le sigue. Entonces Dios acepta a todas las personas por igual, sean del género que sean, pero también tiene que cambiar. No es llegar a la iglesia y seguir haciendo lo mismo que hacían. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. La palabra de Dios dijo, así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que cambiar. Le dijo a la mujer adúltera, vete, no peques más. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros hoy en día. Ya estás en mis caminos, no peques más. ¿Qué le dijo al lisiado que sanó en el estanque? Cuando se lo volvió a encontrar, dijo, no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos recibir nuestra sanidad, nuestra salvación, pero si nosotros seguimos siendo los mismos pecadores de siempre y no entendemos a los consejos de Dios, todo se nos viene otra vez para atrás. Dice en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo sacaron de su vida. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente que se puso a prueba, no pasó la prueba, reprobada. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que tener cuidado de ser sobrios. Para muchos ser sobrio es no estar consumiendo sustancias, no estar alcoholizados. Ando bien, ando sobrio, no, porque una enfermedad le puede quitar la sobriedad. El Alzheimer quita la sobriedad. Eso es tener pleno conocimiento de lo que hacemos. Los traumas también nos quitan la sobriedad, porque un trauma nos marca de por vida y vamos a funcionar por medio de ese trauma en vez de funcionar como debemos de funcionar, porque ese trauma nos está quitando el gozo, nos quita el sueño, nos amarga la vida. Entonces no estamos pensando bien. Eso es falta de sobriedad. Es una mente reprobada. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Es grande la lista, ¿verdad? Y si nos sentimos identificados con algo de esa lista, debemos de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Pero para pedirle perdón a Dios, primero se necesita creer que le hay. Amén. Es ahí donde la necedad y la soberbia y la altivez perjudica al propio hombre, y pensando que va por buen camino, va en camino de muerte. Va en camino de muerte. Pero como ese infierno está hasta que yo me muera, lo vemos lejano, sobre todo los jóvenes, que ven la muerte todavía distante, todavía
quieren darse 40 años para arrepentirse. Mi papá dejó de tomar a los 70, a mí todavía me quedan unos añitos. Mi mamá se convirtió a tales años, todavía de aquí entonces. Pero la muerte se lleva parejo. Antes de arrepentirme, antes de morirme, me arrepiento. Que al cabo el que estaba clavado en la cruz ni se bautizó. Ahí mismo se arrepintió y se fue al cielo. ¿Cuánta gente, jovencitos? Hubo una vez, en una ocasión aquí en San Luis hace años, creo que de 15 años, un joven de 15 se electrocutó trabajando arriba de una tienda. ¿Qué tiempo tuvo de arrepentirse si tenía que hacerlo? Gente que de repente cruza la calle y es atropellada, ¿qué tiempo tiene de arrepentirse? Gloria a Dios por los que mueren todavía en una cama despidiéndose de la familia y ahí se alcanzan a poner a cuentas. Privilegio de parte de Dios. Entonces yo los invito, al igual que yo, porque la palabra de Dios corta hacia allá y hacia acá. Yo también me tengo que poner a cuentas. Todos los días. Tengo que darle gracias a Dios en las mañanas porque me ha dado un nuevo día, pero siempre en las noches tengo que decir: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname si no hablé bien. Perdóname si hoy te fallé. Límpiame, Señor, de la contaminación de este día. Me estresé, me enojé, dije esto, dije lo otro. Todos los días tenemos nosotros que tener cuidado. Si algo preciado tenemos nosotros es nuestra alma, porque esa alma somos nosotros mismos, nuestra conciencia. Cuando este cuerpo muera, nuestra alma queda viva. El que muere es el cuerpo. ¿A dónde vamos a ir una vez que nuestra alma se separe del cuerpo? Y solamente tenemos una oportunidad, y es de aquí a que muéramos. La decisión de los poquitos años, que vivamos, esa decisión que hagamos, es la que va a determinar nuestro destino eterno. Nuestra decisión que hagamos hoy es lo que marca nuestra vida para siempre. Y no solamente la nuestra. Todos tenemos seres queridos, padres, madres, sobre todo hijos. Si nosotros le andamos jugando a loco, que sí quiero, que no quiero, el día de mañana nuestros hijos van a seguir un mal camino. Y no se trata solamente de que yo sea muy valiente y yo me voy al infierno y tus hijos no te importan. Tenemos que pensar en esos seres que nosotros les dimos vida. Tenemos que darles un buen ejemplo y predicarles con el ejemplo. Cuando yo tomaba y andaba en mal camino, mis hijos pensaban que ese era el buen camino también y andaban queriendo imitarme. Luego dice no, pero sí, nomás que no le puedo decir en qué, ¿verdad? Pero también trataba de imitarme en lo malo. Cuando anda uno en mal camino, uno jala a toda la familia. Esa es la ventaja que tenemos los hombres. Cuando un niño va a la iglesia, va el niño. Cuando la mamá va a la iglesia, van los hijos. Pero cuando el varón va a la iglesia, va toda la familia. Los varones somos la cabeza de la familia. Y los varones tenemos esa distinción de parte de Dios, porque ¿quién es la cabeza de la familia según la palabra de Dios? Varón. Amén. Ya si es la mujer, es el espíritu de Jezabel, que siempre ha querido estar arriba del varón, y eso no viene de parte de Dios. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos, y pongámonos a cuenta. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Hágalo usted también. Póngase a cuentas con el Señor y pregúntele. No esperemos el juicio de Dios o a que Dios nos castigue para entender que debemos de seguirlo a Él. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por esta palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que conserve esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que no seamos oidores olvidadizos,
sino oidores que lo pongan por obra, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, con su Santo Espíritu, que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, y que su Espíritu nos dé convencimiento de cada una de las palabras aquí expuestas a través de la palabra de Dios, de su palabra, Señor, de la Biblia, Señor, nuestra máxima autoridad. Por ella nos guiamos, por ella nos regimos, Padre Santo. Como está escrito en su palabra, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha del libro de la ley, y usted nos bendecirá en todo lo que hagamos, Padre. Permítanos, Padre Santo, distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Ayúdenos, Padre Santo, en nuestro diario caminar en Cristo Jesús. Ayúdenos, Padre Santo, santifíquenos, Señor, cambie nuestra forma de pensar. Mude nuestro corazón, Padre Santo, y quite ese corazón de piedra y denos un corazón realmente de carne, Padre. Un corazón que tenga amor para el prójimo, Padre Santo. Y que sus palabras no solamente las aprovechemos nosotros, Padre, sino que también, Señor, vayamos. Y como dijo Pablo, no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos dé palabra para aquel que sufre, para aquel que anda confundido y no halla su camino, Padre Santo, para aquel que todavía confunde su identidad, Padre, que sepa quién es en el Señor, Padre. Le pedimos, Padre Santo, también que bendiga a cada una de las visitas en este día, Padre Santo, y a cada uno de los hermanos que se dieron cita en este lugar a escuchar su santa palabra, Padre. Le pedimos también, Padre Santo, por cada uno de los que no pudieron venir hoy, Señor. Le pedimos que allá donde estén, Padre Santo, usted los ministre, los bendiga, Padre Santo, les provea de lo necesario, Padre Santo, para vivir, Señor. Los siga ministrando, santificando, edificando, Señor, con su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de la lectura bíblica, Padre Santo. Le pedimos también, Padre Santo, por toda necesidad, Señor. Yo no sé cuál, Padre, pero usted conoce los corazones. Usted escudriña los corazones y lee los pensamientos, Padre. Usted sabe qué necesidad tiene cada uno de los presentes, Padre Santo. Y le pedimos, Padre Santo, que lo bendiga, Señor. Que usted le provea, Padre Santo, de lo necesario, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos llene a todos de un espíritu de humildad, Padre, para parecernos más a usted, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en esta tarde. Gracias, Señor, por sus misericordias, por sus bendiciones que son nuevas cada mañana, Padre Santo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo.